¿Qué consejo le darías a una persona recién egresada? Me pienso yo como recién egresada hace tantos años que no voy a repetir, que me parece un poquito difícil en el mundo en el que estamos, pero yo creo que mi recomendación o mi consejo, que me parece muy difícil dar consejos, pero bueno, por un lado sería que comenzara a trabajar, ojalá en algo relacionado con lo que ha estudiado, pero pues que si no lo consigue, pues no, de todas maneras yo pensaría que, ¿no? que empezara a conocer el mundo laboral y que siguiera estudiando, ¿no? Que, fortaleciendo sus conocimientos en el campo que le interese, pero creo que yo empezaría a hacer las dos cosas a la vez. Seguir formándose, pero también conociendo las exigencias y lo que significa trabajar. Juana, ¿cuál fue tu clase favorita en la universidad? Bueno, creo que mi clase favorita en la universidad del programa de historia fue historia moderna, no sé si de España o de Europa, no me acuerdo exactamente, pero sí que sé que fue con el profesor Jesús Mari Usunari, o sea, fue mi clase favorita. Pero también tengo que decir que al lado hay una asignatura que cogí de electiva que se llamaba como estudios del lenguaje o lingüística y que fue una electiva y una de mis favoritas porque disfruté muchísimo y fue toda una sorpresa. ¿Qué has aprendido de tus estudiantes? Muchísimas cosas. Creo que yo no sería quien soy ahora sin mis estudiantes. Creo que todos estos años dando clases, compartiendo tiempo con ellos. Además, la brecha generacional cada vez es más grande. Por ejemplo, entender un poquito mejor y relacionarme mejor con la realidad actual y con el mundo y con las nuevas generaciones. Si no fuera por ellas y por ellos, no lo podría hacer como lo hago. Entonces, creo que casi todo de mi relación con el mundo actual está basado en mi relación con las y los estudiantes. ¿Cómo crees que será la educación universitaria en 5 años y qué cambios habrá para las ciencias sociales? No sé cómo, me preocupa mucho. Creo que a todos los profesores y profesoras de la facultad y de la universidad en general estamos muy preocupados y nos preguntamos todos los días cómo será la universidad, cuál es el futuro, el horizonte de la educación superior y incluso la razón de ser de la educación superior de aquí a 5 o a 10 años. Yo espero que sigamos en la lucha. Creo que la universidad se tiene que preguntar precisamente cuál es su lugar social y su lugar en un mundo en el que la pregunta es, ¿quieren los jóvenes y las jóvenes estudiar en la universidad? ¿Quiénes quieren estudiar en la universidad? ¿Para qué? Entonces nos tenemos que preguntar exactamente qué tipo de universidad queremos ser o qué tipo de facultad de ciencias sociales queremos ser en un mundo que es muy diferente al que era hace 10 años, incluso es muy diferente al que era a finales del 2019. Creo que sí, la pandemia nos ha cambiado muchísimo más de lo que creo que somos conscientes y esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué universidad queremos ser para las nuevas generaciones? Y si las nuevas generaciones, ¿qué tipo de universidad quieren? ¿Qué libro empezaste pero no terminaste? Muchísimos, muchos. Uf, pero así por decir uno súper clásico, el Ulises de James Joyce, la verdad que no lo logré. Si pudieras viajar al pasado, ¿qué acontecimiento histórico quisieras presenciar? Ay, yo creo que la otra vez también fue algo parecido y yo dije que soy súper mala para esas cosas, pero pensando una conversación que he tenido este semestre con uno de mis estudiantes de Introducción a la Investigación Histórica de los temas que nos cambian la vida, yo creo que iría al 25 de abril de 1975 a ver el inicio de la Revolución de los Claveles que dio fin a la dictadura en Portugal. ¿Qué cambiarías de la academia? Creo que la mercantilización del conocimiento y la competitividad que genera precisamente esa mercantilización del conocimiento. Sí, esas dos cositas. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Bueno, mi primer trabajo fue como niñera durante los veranos, creo que a los 18, 19 años, mi primer año en la universidad. Empecé cuidando niños en verano para tener dinero durante el curso y creo que fueron 3 o 4 años, 3 años los que estuve
de niñera de las mismas niñas, que eran las hermanas de un amigo, pero así el trabajo oficial, más allá de hacer el doctorado y de ser asistente de investigación, fue una vez terminé mi doctorado que estuve toda una campaña de verano, otoño como arqueóloga en un yacimiento arqueológico. ¿Con quién cambiarías de trabajo por un día? Creo que lo haría con mis hermanos. Sí, creo que sería muy interesante que yo pasara un día en el trabajo de mi hermano. Él es jefe de taller de una empresa de carros y mi hermana trabaja como contadora en una empresa de calderas industriales. Y creo que sería muy interesante que ellos estuvieran un día aquí y que yo estuviera un día ahí. Me parecería muy, muy chévere para entendernos un poquito más y mejor. ¿Cuál es tu museo favorito? Uy, podría decir el Prado y quedaría como súper, el Prado, que sí, que es uno de mis museos favoritos, pero creo que en realidad mi museo favorito es el Museo de Navarra, en Pamplona, no tanto por la colección, porque es una colección de una ciudad chiquita, sino por lo que me recuerda, por las sensaciones que tengo, porque me recuerdo yo a mí misma siendo muy chiquita. Creo que la primera vez que fuimos al museo debíamos tener 9 o 10 años con la Icastola, con el colegio, y como la emoción que sentí de que me encantaba lo que estaba viendo y que yo quería ser parte de la gente que trabajaba en el museo, el Museo de Navarra en Pamplona. ¿Cuál quisieras conocer? ¿Cuál quisiera conocer? Pues hace 2 semanas conocí el Museo de la Ciudad Autoconstruida en Ciudad Bolívar, que era uno de los que quería conocer y me encantó. Yo recomiendo encarecidamente el viaje que implica llegar hasta el Tunal en Transmilenio, subir en Transmicable y ver el Museo de la Ciudad Autoconstruida, que es un ejercicio de memoria, de resistencia y de resignificación también de los museos. Súper interesante, yo lo recomiendo muchísimo. ¿Qué es lo más gratificante de tu trabajo? Ahora mismo, bueno, en realidad siempre, pero ¿Cuál consideras que es el rol de los profesores catedráticos de la facultad? pues es un rol fundamental en la formación de los estudiantes y las estudiantes de la facultad. El equipo de docente de la facultad, que configura las 3 patas de nuestra comunidad, que son los estudiantes, los administrativos y los docentes. Entonces, mitad y mitad, por así decirlo, es tan importante los profesores de planta como tan importantes los profesores de cátedra. Claro, su situación es un poquito diferente y a veces complicada en relación a los profesores de planta, pero son fundamentales en el ejercicio de formación de nuestros estudiantes. Sin los profesores de cátedra no podríamos seguir adelante, son totalmente fundamentales. Y cuando yo comencé en la dirección de historia, justamente yo me hice esa pregunta: ¿quiénes son nuestros profesores de cátedra? ¿Cuál es su lugar? ¿Qué necesitamos de ellos y qué necesitan de nosotros? Entonces, y como la gran mayoría de los que estamos en la facultad hemos sido profesores de cátedra, pues tenemos esa responsabilidad y ese conocimiento de lo que implican. Y, por ejemplo, para mí, como decana de la facultad y de antes directora de departamento, entendí y entiendo que el profesor de cátedra, además de fundamental, es la figura en la que nuestros egresados pueden comenzar su carrera académica. Obviamente, no todos los profesores de cátedra de la facultad, son egresados de los diferentes programas, y además hay otros profesores de cátedra que llevan muchísimos años aquí con nosotros y que son elementos fundamentales de nuestra formación, pero creo que también tenemos que entender, o entendemos el lugar de los profesores de cátedra como ese espacio en el que nuestros y nuestras egresadas pueden empezar su carrera académica, ¿sí? Entonces, el rol, sin duda, es un rol fundamental. Hace 3 años diría que ir al archivo, ¿sí? Ahora pienso que el momento que empiezan mis clases. Para mí, en estos momentos, dar clase son oasis en estos años de la decanatura. Es lo más gratificante, ir a clase, dictar clase. ¿Qué guardas en el escritorio de tu oficina? Papel en sucio para reciclar, muchos clips. Hay muchos clips y muchos esferos y lapiceros. ¿Qué te gusta de vivir en Bogotá? Yo, viniendo de una ciudad tan chiquita como Pamplona, lo que más me gusta de Bogotá es el anonimato y la tranquilidad de pasear y que nadie te conozca, por un lado, y los atardeceres y la luz de Bogotá, que me parece que Bogotá es súper fotogénica porque tiene una luz muy, muy bonita. ¿A qué te dedicarías si no fueras historiadora?
El otro día hablaba con una amiga justamente sobre eso, y por un lado siempre he pensado que me encantaría tener un programa de radio de madrugada, pero de un tiempo a esta parte me han vuelto las ganas, que sé que esto es súper difícil hacerlo, pero creo que hubiera sido arqueóloga submarina. Siempre me ha gustado la arqueología submarina, y siempre digo, uy, ¿qué hubiera sido de mí si al final le hubiera hecho caso a mi monitor de un campamento que tuve a los 18 años de arqueología, y me hubiera ido a Cartagena a estudiar arqueología, Cartagena, España, no Cartagena de Indias, arqueología submarina? Creo que esas dos cosas hubieran sido una opción, muy diferentes entre sí, pero creo que hubiera sido una interesante opción. Recomiendo un documental. ¿Se puede decir plataformas o no nos pagan? Hay un documental increíble en Netflix que se llama El silencio de otros, que es sobre los desaparecidos y las fosas fruto de la guerra civil y de la dictadura en España. El silencio de otros. ¿Qué retos tiene una facultad como Ciencias Sociales en la Javeriana? Yo creo que una facultad como Ciencias Sociales en cualquier universidad, y en estos momentos tiene unos retos precisamente de no perder el lugar de lo social, de las humanidades y de la investigación con compromiso social en un mundo en el que cada vez hay menos personas que se interesan por el trabajo, por las ciencias sociales y por las humanidades. Entonces creo que seguir manteniendo nuestro lugar en cualquier universidad. Nuestra facultad específicamente tiene un reto también fruto de lo que significó la pandemia, que es reconstruir la comunidad académica, resignificar nuestros espacios como facultad, volver a reencontrarnos y sobre todo tener una presencia más fuerte en la Universidad Javeriana, ¿no? Creo que en la facultad en la que se concentra la misión de la Universidad Javeriana, obviamente en el conjunto de las facultades, pero la nuestra, la Facultad de Ciencias Sociales, es la que salvaguarda y la que se convierte en la vanguardia del compromiso social y de la responsabilidad y el análisis crítico de nuestra sociedad. Y creo que nuestro gran reto es tener un lugar más fuerte en que nuestro ser en la Universidad Javeriana sea mucho más, ya lo es, pero que se fortalezca nuestro ser y nuestra vanguardia en la universidad. ¿Qué personaje histórico te gustaría tomar una pola y tener una charla? Pues creo que con la pola. Porque muchas veces, y pues yo soy profesora de Historia Colonial, me he especializado en finales del siglo XVIII, principios del XIX, y precisamente creo que Policarpa Salaverrieta es un personaje del que se dice tantas cosas, se construye toda una mitología alrededor, que sería muy interesante sentarme con ella al lado de su estatua allá en la pola, valga la redundancia, tomarnos una pola y hablar con ella de cómo fue esos 16 años y cómo fueron todos sus años más allá de esos últimos años que se han convertido en un lugar mitológico de la historia colombiana, pero creo que sí que sería interesante. ¿Cómo entraste a la Javeriana? Bueno, ¿cómo entré a la Javeriana? Yo me presenté a una convocatoria a finales del 2010, una convocatoria para profesora de planta. Una convocatoria para profesora. Además, sabíamos que había una plaza y pasaron un montón de cosas en la que yo presenté mis papeles, creo que un 6 de diciembre, pasé la primera fase a la segunda, y en la segunda fase traje una serie de requisitos que exigía el departamento, y ese mismo día me fui de viaje de vacaciones a Egipto, de mochilera con un par de amigas. Entonces a mí me tocó todo el proceso de la última fase de la convocatoria por allá, perdida, dependiendo de internet. Y finalmente lo que pasó es que no era solamente una plaza, eran dos. En el primer lugar quedó el profesor Ángel y en segundo lugar quedé yo. Entonces Ángel y yo entramos juntos al departamento, yo desde el otro lado del mundo, habiendo hecho una convocatoria un poco
extraña porque pues, tenía que estar ahí pendiente de los horarios, de internet. Entonces, bueno, entré de la mano de esa convocatoria junto con el profesor Ángel. ¿De qué signo eres? Acuario, yo cumplo años el 8 de febrero. Porque la facultad no financia salidas para ir a la FIL. Creo que la respuesta corta es porque en el año que yo llevo aquí en la facultad nadie nos ha solicitado o por lo menos nadie ha hecho esa pregunta, ¿no? No sé si se pueden financiar o no, pero creo que la propuesta sería que para el año que viene recibamos solicitud de ver la posibilidad de financiar entradas para la Filbo, pero la respuesta es porque nadie nos ha pedido, porque personalmente nadie me ha solicitado ningún tipo de ayuda para la Filbo, pero no sé si se podría hacer o no, pero por lo que podemos hacer es simplemente, bueno, esperemos que el año que viene alguien, desde las asignaturas o grupos de estudiantes o a comenzar con un proceso de solicitud de ayuda para solicitar entradas o para comprar entradas para la Filbo, entonces vemos si se puede hacer y no. No me acuerdo muy bien de qué es, perdón. Esto lo cortamos, vuelvo a empezar.